Buenas tardes, querido amigo de Ventana Evangélica. Damos gracias al Señor por esta tarde. Gracias al Señor también por parte de nuestro hermano José Bruno Perisotto, hermano pastor de Acércate a la Vida allí en Argentina, y ahora él también nos comentará un poco más de su ministerio. Y nuestro hermano Miguel Muñoz. Miguel Muñoz es un colaborador de Ventana Evangélica porque hemos estado prácticamente todo el verano interactuando. Y gracias al Señor. Hermano, antes que nada, buenas tardes, hermano José. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto conectarme con los españoles a los que amo entrañablemente en mi espíritu y en mi corazón. Así que un placer, un gozo, una cosa hermosa que me pasa en este día por estar con ustedes aquí. Los bendigo y oro al Señor que podamos tener un tiempo hermoso. Hermano José, ¿me permite a qué congregación o el ministerio que usted está realizando allí en Argentina, por favor? ¿Cuál es nuestro ministerio? ¿Eso está preguntando? Sí. Sí, nosotros somos, nuestra sede central está en la ciudad de Cipolletti, esto es al sur de la Argentina, en lo que se conoce como la Patagonia Argentina. La ciudad de Río Negro, de Cipolletti, en la provincia de Río Negro. Y bueno, desde allí una serie de congregaciones que forman parte de nuestra red en distintos lugares. No sé si ustedes pueden ubicar el mapa de Argentina, pero allí tenemos en lo que sería la provincia de Neuquén, tenemos congregaciones en la ciudad de Zapala, luego en la provincia de Buenos Aires, en Coronel Pringles, en la ciudad de San Rafael, en Mendoza, dentro de Río Negro, en General Roca, en Choel y tenemos un grupito de congregaciones eh, este, a partir de la congregación que tenemos en Cipolletti, en Río Negro. Más o menos esto es en general lo que es nuestro ministerio. Muy bien, gloria a Dios. Miguel, un saludo ante Muy todo. buenas tardes, Antonio. Sí, no escuché lo último. No, estaba saludando a nuestro hermano Miguel, nuestro hermano Miguel, que nos habla desde el puerto Santa María, una ciudad, en fin, preciosa, ¿no? Que hay costera en nuestra España. Pues Qué bueno. antes que, bueno, yo creo que me gustaría directamente, ¿no? Entrar a tratar el tema que nos atañe en esta tarde. Y bueno, tenemos un tema muy interesante, ¿no? La iglesia frente al tiempo que estamos viviendo. Sí. La verdad que tenemos mucho para hablar. Y bueno, la verdad que en el escrito que el hermano pastor José Bruno nos ha mandado, ¿no? Un poco orientativo. La verdad es que es cierto lo que él decía, ¿no? Que no podemos ignorar lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Mundialmente, ¿no? Y bueno, ante este título de la iglesia frente al tiempo que estamos viviendo, me gustaría que comenzase nuestro hermano José, por favor. Sí, con todo gusto. Yo lo que noto y lo que he estado comentando en distintos lugares, primero una situación mundial, yo noto que como sociedad mundial estamos sentados en un mundo en ebullición donde está comenzando a desatarse un espíritu de destrucción sobre la tierra, un espíritu que la iglesia debe discernir, por supuesto. Yo lo que noto es que se está cocinando un plan que cambia la vida, cambia la convivencia, cambia la situación de los pueblos de la tierra. Esto es lo que algunos conocen como el nuevo orden mundial, por lo menos así es como se lo describe. Y entonces creo que la iglesia tiene que tomar nota de esto que está comenzando a ocurrir. Es un espíritu que la iglesia decía debe discernir con el propósito
de no quedar atrapado en un plan que tiene como propósito generar un gran desorden mundial, una desestabilización de la economía de los pueblos y muchas muertes en el mundo, cosa que nosotros ya estamos viendo. De manera que lo que observo es que la Iglesia, si no lo advierte a tiempo, puede caer en la trampa de ser distraída o quedar desenfocada a partir de lo que este espíritu quiere. Es decir, si hay un enemigo para que esto ocurra, es precisamente un enemigo para este plan, un freno para este plan, no es un enemigo, un freno para este plan es precisamente la Iglesia de Cristo. En tanto la Iglesia de Cristo no advierta este plan, en tanto la Iglesia de Cristo no reaccione a tiempo y quede desenfocada, va a ser muy difícil ponerle freno a esto que se está ideando, a esto que se está pergeñando. De manera que yo creo que es un tiempo muy especial para que la Iglesia despierte, para que la Iglesia tome nota, para que la Iglesia se enfoque en lo que es su plan. Aquí en Argentina está ocurriendo, yo no sé si en España, pero aquí en Argentina está, por este tema de la pandemia que ha tocado al mundo y la cuarentena correspondiente de un gran aislamiento, ha llevado a que lógicamente no puedan ser usados los templos y hay muchos pastores evangélicos dedicando mucho tiempo a lograr de que las autoridades mundiales, las autoridades nacionales le den la posibilidad a la Iglesia de volver a abrir los templos, como enfocando todo en la apertura de los templos, cuando en realidad la Iglesia no está centrada en los templos. La Iglesia es un movimiento de gente del Espíritu de Dios con el propósito de manifestar el reino de Dios en la tierra. De manera que creo que tenemos que advertir que no podemos quedar atrapados en las fauces de un espíritu de distracción que va a generar en la Iglesia un desenfoque de su misión real. Esto es un poco el punto de partida de lo que tengo para compartir, ¿no? Miguel, ¿qué tienes que decir un poco a las palabras de nuestro hermano pastor José Bruno? Bueno, Antonio... Perdón, pero no entendí lo último. Le estaba dando paso a nuestro hermano Miguel. Ah, bien. Antonio, en primer lugar, saludar a los oyentes y a todos aquellos que nos ven en esta tarde o en estos días que nos puedan ver, y darte gracias por el título que me has puesto de colaborador de Ventana Evangélica. Es un honor, es un privilegio para mí, hermano, en poder estar ahí colaborando, haciendo lo que el Señor nos llama a hacer, que es predicar la palabra, ¿no? Bueno, y como está compartiendo nuestro hermano José, Pastor José, esto es algo que tenemos que mirar desde varios enfoques, ¿no? Yo creo que hay algo que está sucediendo, ¿no? Pero según desde el enfoque, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Que tú mires o tú analices la situación, absolutamente negra, ¿no? No estoy viendo a nadie. Pues así vas a encarar o a enfocar lo que está sucediendo, ¿no? Es como cuando nos vamos a las escrituras e intentamos de interpretar un texto, ¿no? Según con la visión, con las armas hermenéuticas que tú vayas a las escrituras a interpretar un texto, así te va a dar el resultado, ¿no? Si tú vas de una manera profética, apocalíptica, etcétera, tú te vas a dar un enfoque u otro, ¿no? En el sentido de que evidentemente está sucediendo algo. La pregunta o lo dejamos ahí en interrogación, ¿es de Dios, no es de Dios, etcétera? La cuestión es que Dios lo tiene todo bajo control. Dios permite todas las situaciones. Todo lo que pasa nos ayuda bien. Evidentemente, la Iglesia tiene que estar despierta, tiene que estar con un ojo previsor de discernimiento, sabiendo lo que está sucediendo, ¿no? Y tiene
para mí es importante que la Iglesia en estos tiempos que estamos viviendo tenga un oído fino a lo que el Espíritu le dice a la Iglesia, ¿no? Como siempre ha dicho a través de la historia, y más se refleja esa frase en los textos de Apocalipsis, ¿no? Lo que el Espíritu le dice a la Iglesia, ¿no? Y yo creo que el Espíritu le está hablando a la Iglesia, ¿no? Yo hablaba hace tiempo, creo que contigo también lo hemos comentado, de que el Espíritu le ha hablado a la Iglesia en un principio cuando nos ha dejado encerrados para que nosotros busquemos realmente a Dios de una manera poderosa, en una profunda adoración, en levantar nuestros altares de lectura, de devoción, de adoración, de búsqueda del rostro del Señor, ¿no? Pero también para que podamos discernir de que tenemos que aprovechar los tiempos que estamos viviendo para predicar el Evangelio. Evidentemente, nuestro hermano José tiene una razón tremenda en lo que dice, porque es así. La Iglesia no nace en un lugar cerrado. La Iglesia nace del corazón de Dios, pero nace en la calle. La Iglesia tiene que estar en la calle. Evidentemente necesitamos los lugares de reunión donde se congrega el pueblo de Dios junto, como una familia, para darle adoración al Dios vivo, ¿no? Pero la Iglesia tiene que estar en la calle, evidentemente. Pero la cuestión es, los tiempos que estamos viviendo, ¿con qué enfoque vamos o queremos ver este enfoque? ¿Este enfoque puede ser un enfoque ya apocalíptico o no es un enfoque apocalíptico? Porque si no lo vemos como un enfoque apocalíptico, podemos darle una explicación que no se le da si lo vemos con un enfoque apocalíptico. Porque si lo vemos con un enfoque apocalíptico, es principio de dolores. Entramos en los principios de dolores. Como dice nuestro Señor Jesús en la frase del capítulo 24 de Mateo, que sabemos que es un discurso apocalíptico. Entremos en la dispensación, si somos dispensacionalistas o no. Y que parte de esa profecía se haya cumplido en el año 70 o no se haya cumplido. Pero hay un enfoque de la segunda venida de Cristo en ese capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Por lo tanto, si nos enfocamos en que esto ya es todo lo que se está aconteciendo para esos momentos del fin, tenemos que mirar la historia y lo que el Señor nos quiere decir ya desde una perspectiva hacia ese final de los tiempos. Y es ahí donde la Iglesia tiene que estar pendiente de que Cristo está cerca, que Cristo viene por la Iglesia, de que cómo están nuestras lámparas, de que cómo están nuestras vidas, de que cómo está nuestra obediencia, de que cómo está nuestra santidad y de que si es verdad que estamos ya diciendo Cristo viene y hay muchas almas que no conocen a Cristo. La Iglesia se tiene que levantar en el nombre de Jesús y empezar a predicar el Evangelio como locos, porque Cristo viene. Amén, amén. No sé si, no quiero tampoco yo extenderme porque quiero escuchar a José, ¿no? Pero es que esto es un tema muy, muy amplio, Antonio, como siempre nos pasa. Sí. Cuando calentamos los motores, tenemos que cortar. Bueno, a mí me gustaría, ¿no? Un poco afirmar, evidentemente, ¿no? Afirmar un poco las palabras también, como tú decías, Miguel. Yo estoy de acuerdo contigo, Miguel, en lo que tú estás comentando, en que estamos no en una etapa apocalíptica, pero sí estamos, como dice la palabra, en esos principios de dolores, evidentemente, ¿no? Y los dolores cada vez son más fuertes. Cuando hablamos de esos principios de dolores, estamos hablando de esa venida, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y los pasos del Mesías cada vez se acercan más a esta tierra, ¿no? Y los dolores son más fuertes. Y una de las características importantes es la que nuestro hermano pastor José Penisoto nos está hablando, ¿no? Hay un espíritu, evidentemente, hay un espíritu de destrucción y de confusión en contra la Iglesia, ¿no? Del Señor, ¿no? Se quiere quitar de en medio todo lo que... todos los valores cristianos se quieren quitar de en medio. Se quiere quitar de en medio la palabra de nuestro Señor y como decía nuestro hermano, ¿no? También en lo que está comentando, ¿no? Que damos gracias al Señor que la Iglesia nace en la calle, que es un poco lo que nuestro hermano Penisoto nos está comentando, ¿no? La Iglesia, vemos los hechos de los apóstoles claramente, que la Iglesia nace en la calle, la Iglesia pelea en la calle
La iglesia testifica en la calle a los más cercanos, a los más allegados, y esa gran comisión que tenemos es muy clara. Aquí no hay término a medias, sino que el Señor lo ha dejado claro, específico y contundente lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero comentaba, en ese escrito que nuestro hermano José nos ha mandado, nos hablaba, ¿no?, de que verdaderamente la iglesia, según él nos comenta, mi hermano, y corrígeme, por favor, Perisoto, de que Sí. la iglesia del Señor no está dando los frutos que verdaderamente el Padre espera. Y porque se está haciendo una inversión fuerte, pero no hay ese fruto de almas que el Señor espera. ¿Qué me puede decir, mi hermano? A ver, voy a tratar de, porque estaba muy preocupado por la conexión y no fui prolijo en lo que expliqué antes, pero quiero explicar esto. Yo lo que noto es que están ocurriendo cosas que por la palabra sabíamos que iban a ocurrir. Mi preocupación en este tiempo, o mi observación por lo menos en este tiempo, es que los pastores nos hemos empezado a ocupar de cosas o tratando de impedir o de frenar cosas, que ocurran cosas que ya estaba previsto que iban a ocurrir. Con este tipo de distracción, lo que se ha generado es presentarle distintos escenarios a la iglesia. Por ejemplo, aquí en Argentina está pasando que hay una gran campaña de desacreditación de la iglesia, de discriminación, de ninguneo, y entonces hay agrupaciones de pastores que están preocupados para frenar esa discriminación. Nosotros sabíamos que eso iba a ocurrir, no nos debe sorprender. El plan del diablo siempre ha sido, es y será hurtar, matar y destruir. Entonces, en tanto esos escenarios se mantengan, la iglesia no debe desenfocarse y poner su mira en lo que es la misión encomendada desde el principio por el Señor. Cuando yo leo el libro de Efesios, especialmente en el capítulo 5, donde el apóstol Pablo va a hacer un mix entre el matrimonio y la iglesia, explicando poniendo como modelo del matrimonio a la iglesia de Cristo y el Señor, pero a la vez finalmente termina hablando de la iglesia. Lo que el Señor da a entender allí con toda claridad es que quien cuida la iglesia es Dios de este tipo de discriminación, de ninguneo, porque la iglesia, despreocupada de eso, tiene que poner su énfasis, su atención, su foco en dos cosas que yo encuentro en la palabra que son muy claras. Número uno, el Señor mandó a los discípulos diciendo: vayan y anuncien el reino de los cielos se ha acercado. Y la segunda cosa que con toda claridad está expresada en lo que llamamos la Gran Comisión es: vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Es decir, hacer discípulos no es otra cosa que enseñar el Evangelio de Jesucristo tal como está en la palabra. Allí debe estar puesto nuestro énfasis. Noto en este momento, Antonio, que lo que está ocurriendo en el mundo a partir de esta pandemia y de este aislamiento, este gran aislamiento social, es que yo observo como un gran avivamiento, en tanto el Evangelio está llegando a los rincones más ignorados de la tierra a través de las redes sociales. Uno en cualquier momento entra a Facebook, a Instagram, a YouTube y encuentra gente predicando el Evangelio de Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, se nos advierte que no vendrá el fin hasta que el Evangelio no sea predicado en todo el mundo. Yo creo, no estoy adelantando, no puedo poner fecha, nadie sabe cuándo ocurrirá, pero lo que sí sé es que nosotros estamos viendo que el Evangelio llega a todos los lugares de la tierra de una manera impresionante. Entonces, digo, nunca se nos mandó a nosotros a plantearle una guerra cara a cara a Satanás. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos lucha no contra carne y sangre, pero en ese texto de Efesios capítulo 6, lo que el apóstol Pablo está diciéndonos son dos o tres cosas. Número uno, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Número dos, la idea es vestirse con toda la armadura de Dios para que frente a las acechanzas del diablo podamos estar firmes. Nunca se dice que debemos nosotros avanzar
en contra del diablo. Sencillamente estar firmes. Esto es lo que hace la armadura de Dios, ponernos tal protección, tal cobertura, que este plan maléfico de las tinieblas se va a chocar en tanto encuentre una iglesia firme y decidida a mantenerse cubierta con la armadura de Dios. Se va a encontrar con una iglesia tan firme, tan bien plantada, que los principados y potestades se van a chocar con los ángeles del cielo, poniéndole freno a los planes de destrucción de la iglesia. Por otro lado, la palabra dice que la iglesia no será tocada. De manera que hoy es el tiempo de que nosotros nos enfoquemos en dar a conocer el reino de Dios, predicar el Evangelio de Jesucristo, y que la gente no se pierda, sino que conozca la salvación y la vida eterna. Permíteme, mi hermano, tú nos hablas de un avivamiento distinto al que conocemos. ¿Es correcto? Tal cual, tal cual. Yo creo que, hay distintas formas de ver un avivamiento. Hay quienes dicen, y yo mismo lo he hablado así en algún momento, que el avivamiento es para la iglesia. Es decir, es como un despertar de la iglesia. No tenemos ninguna duda que es así. Pero cuando una iglesia despierta, la conversión de gente que es cautivada por un mensaje milagroso, por un mensaje de poder, por un mensaje de gobierno, es multitudinaria. La gente tiene que conocer a Dios. Esa es nuestra encomendación. Entonces, cuando yo hablo de un avivamiento, no estoy hablando solamente, porque podría hablar de eso también, de lo que tiene que ocurrir y está ocurriendo dentro de la iglesia. Tengo la convicción en mi espíritu de que Dios ha usado la pandemia en dos sentidos. Por un lado, para poner de manifiesto que quien está en control de las cosas es Dios, que con un pequeño virus puso en danza a los más poderosos de la tierra. Pero tengo la convicción, por otro lado, de que la iglesia de Cristo, con esta pandemia, está recibiendo como un despertador de Dios para que la iglesia corrija algunas cosas. Cuando uno lee, perdón que estoy animado en seguir y por ahí tienen que tener la libertad de interrumpirme, pero cuando yo leo la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, Pedro habla a la iglesia, dice, es la segunda carta que les escribo, y les dice, les estoy escribiendo para refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Recuerden que los santos profetas dijeron hace mucho tiempo, y nuestro Señor y Salvador ordenó a través de los profetas. Es decir, esto es un despertar para que la iglesia corrija cosas. A ver, para ilustrar lo que estoy diciendo, lo ilustro con cosas que han pasado aquí en la Argentina. Hace una década atrás, aquí en la Argentina, una década y media atrás en la Argentina, se produjo un gran despertar espiritual en la iglesia a través de movimientos como los de Carlos Anacondia, Claudio Freyson y una cantidad de cantantes salmistas que llegaron a la Argentina y provocaron una renovación en todos los aspectos. Y eso fue como una especie de avivamiento para la iglesia. Pero luego de un tiempo, y en el acostumbramiento de todo eso, es como que el evangelio fue entrando en una especie de laxitud moral y ética. De manera que empezamos a ver algunas cosas que por convicción y por la palabra y movidos por el Espíritu los veíamos como cosas a rechazar, de pronto empiezan a ser normales y aceptadas dentro de la iglesia. Y yo creo que justamente a los efectos de ser un instrumento poderoso en las manos de Dios para la evangelización mundial, la iglesia tiene que pasar por un proceso de arrepentimiento, confesión y una nueva conversión a Dios, para mostrar un evangelio poderoso. La iglesia definitivamente es la credencial que Dios tiene en el mundo. Una credencial acredita identidad, una credencial acredita autoridad, una credencial muestra quién está detrás de todo esto. Dicho de otra manera, cuando yo lo veo a David parado frente a Goliat, yo veo una lucha de credenciales. Allí apareció un filisteo
mostrando las credenciales de un pueblo poderoso que atemorizaba a Israel. Y apareció un pequeño joven, rubio y hermoso, mostrando las credenciales de Dios, de tal manera que le dijo al filisteo: yo vengo en nombre del Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has ofendido. Y en ese sentido, lo que apareció es un joven mostrando y diciéndole al filisteo: yo te voy a mostrar a quién represento, y ustedes conocen el final. Creo que la iglesia está enfrentándose a un gran monstruo representando o representado en estos movimientos que vienen a generar destrucción en el mundo, y la iglesia es la que tiene en sus manos las credenciales de aquel Dios que todo lo gobierna, porque sigue sentado en su trono y nadie lo podrá sacar de allí. Perdón porque me lancé a seguir hablando y no sé si me estaban escuchando. Sí, sí, lo estábamos escuchando perfectamente estábamos escuchando. Parece ser que se va a unir a nosotros el profesor también, Máximo Álvarez de Sevilla, y también ahí lo estoy viendo. Hermano Máximo, ¿nos escucha? Hola, buenas tardes. Saludos. Digo que nos escucha bien. Sí, os escucho bien. Hola. Gloria a Dios. Bueno, el hermano pastor Máximo Álvarez es, bueno, antes que nada me gustaría, ¿no?, que se presentase él mismo, ¿no?, y que escuetamente nos comentase un poco el ministerio que él tiene allí en Sevilla, por favor, hermano. Bueno, buenas tardes desde aquí. Mucho gusto de estar con vosotros compartiendo este rato. Bueno, mi nombre es Máximo Álvarez. Yo estoy por un buen número, casi como 20 años, he estado dirigiendo el Ministerio de Evangelismo a Fondo en España. Es un ministerio que vino de Costa Rica y se ubicó en Córdoba al principio. Eso fue por el año 87. Hace ya bastantes años que llevamos aquí en el ministerio trabajando en España. Y la idea primaria fue levantar una escuela de evangelistas. Y se levantó, y fue la primera que se levantó en España, con esa naturaleza, formar evangelistas. Estamos hablando de hace 35 años, ¿no? Bueno, entonces después, una vez pasado unos años, la visión que yo sentí de parte del Señor, en base de las necesidades también que se estaban viendo, era trabajar el área de la estadística y también crear un mapa donde pudiéramos reflejar todos los pueblos que todavía no tenían iglesia. Y esa era una necesidad fuerte. Y todo el mundo estaba diciendo: necesitamos esto, necesitamos esta herramienta. Entonces, bueno, pues ahí me puse con el equipo de Evangelismo a Fondo a trabajar y hemos venido editando ese mapa, que es conocido en muchos sitios, gracias a Dios. Y está siendo útil porque la gente de esta manera, tanto el liderazgo nacional como el extranjero o las agencias misioneras extranjeras, tienen la posibilidad de visualizar dónde están los pueblos que todavía no tienen ninguna iglesia evangélica. Entonces, ayuda a visualizar y ayuda a empezar a orar por esos pueblos y a planificar en fe, y pues cuándo, Señor, y a quién, cuándo y quién va a esos pueblos. Entonces, esto ha creado una dinámica de trabajo misionero importante dentro de España, y se está usando, ya digo, por los líderes españoles, pero también por las agencias misioneras extranjeras, que ahora ya no vienen a tientas y a ciegas diciendo: ¿y dónde nos ponemos? ¿Qué nos ponemos? ¿En Madrid? ¿Nos ponemos en Barcelona? ¿Nos ponemos en Málaga? No, hay muchos otros espacios, ¿eh? Entonces, el mapa efectivamente ayuda a ver otros lugares, otras zonas que son muy necesitadas de alcanzar. Bien, pues en esto estamos trabajando, y bueno, y en estos últimos años, yo desde mucho tiempo atrás, yo sentía una necesidad, que necesitaba una respuesta. ¿Y cuál era? La respuesta es
¿por qué son tan pocos los españoles que se convierten a Cristo? ¿Por qué hay tan poca respuesta? Habiendo mucho trabajo, ¿eh? Porque los evangélicos en España, extranjeros y españoles, aquí se trabaja duro y mucho. Mucho. Yo diría que es, bueno, no pongo ningún calificativo, se trabaja mucho, eso es todo. Pero hay muy pocos resultados. Hay mucha inversión de dinero, de tiempo, de recursos. Sin embargo, la respuesta es muy corta, muy pequeña. De españoles, ¿eh? No estamos hablando de que no haya respuesta de hermanos o familias latinoamericanas, africanas o rumanas que están en España. Pero estamos hablando, yo he querido apuntar específicamente a los españoles. ¿Por qué? O sea, ¿cuáles son los factores de resistencia a la conversión de parte de los españoles? ¿Cuáles son los factores? Y entonces, hoy precisamente acabo de imprimir el segundo borrador de mi tesis doctoral, que pretende dar unas respuestas a cuáles son los factores de resistencia. Entonces, en cuanto sea posible legalmente para con la universidad, estaré compartiendo con vosotros y con otros líderes pues cuáles son esos factores, y creo que nos va a ayudar. Creo que nos va a ayudar los factores que en esta investigación, es un doctorado en PhD, es investigación científica. Entonces vamos a tener algunas respuestas buenas que nos podrán ayudar a acercarnos al corazón y al ser del español y a entender razones por qué se resiste. Y hay razones. Y solamente adelanto que hay razones fuera de la Iglesia para la resistencia, ahí hay un montón. Pero, ojo, hay razones para la resistencia de parte de los españoles, razones dentro de la propia Iglesia evangélica. Es decir, la propia Iglesia evangélica crea factores de resistencia. Y eso es muy delicado. Y es muy interesante. Y ahí tenemos, el juicio tiene que empezar por la casa, ¿no? Dice la palabra. Pues ahí tenemos que afinar y ver cómo ponemos ojo a qué cosas nosotros como evangélicos hacemos que también estorban que la gente se convierta. A mí eso le pone los vellos de punta, ¿eh? Eso pone el vello de punta. Bueno, hermano, esto es una pequeña introducción. Permitidme que haya hecho esta pequeña introducción con vosotros y ya está. Sí. Seguimos. Permitidme, bueno, el hermano José Bruno Penisoto, él es pastor en Argentina, el Ministerio Cerca de la Vida, y el hermano Miguel Muñoz, pastor de la Iglesia El Renuevo del Puerto de Santa María. Qué bien, gloria a Dios, gracias. Bueno, prácticamente mucho de lo que has hablado, mi hermano, creo que coinciden, ¿no?, con lo que estamos hablando, ¿no?, con lo que llevamos hablando, ¿no? Llevamos unos 25 minutos hablando y, bueno, un poco lo que hemos hablado aquí es bajo la iglesia frente al tiempo en el cual estamos viviendo. Lo que está claro es lo que hemos visto, ¿no?, que hay un espíritu de destrucción que atenta contra la iglesia. Aspectos, como tú bien decías, aspectos externos y aspectos internos dentro de la propia iglesia, ¿no? Y muy bien, porque has coincidido con el hermano José Penisoto en que la Iglesia del Señor hace un gran esfuerzo económico, pero no hay el resultado que el Señor espera, evidentemente, ¿no? Y lo que lo que el hermano José Penisoto nos hablaba también, que según él, nos habla de que hay un nuevo avivamiento, perdón, en el sentido en que el Evangelio, gracias a las redes sociales, está llegando a muchos a lugares donde antes pues no llegaba, ¿no? Y nos hablaba también de que la iglesia en estos tiempos, ¿no? Ante los ataques de las potestades que hay, del maligno, del adversario, ¿no? El creyente, pues más que nunca, él nos hablaba de ese Efesios capítulo 6, de que la iglesia del Señor, pues tenemos que estar firmes
en los tiempos en los cuales estamos viviendo, ¿no? Eso es un poco lo que hemos estado hablando, ¿no, mi hermano José o Miguel, por favor? Sí, a Miguel no lo escucho, no sé si está hablando él. Sí, a mí me gustaría que un poco José, que un poco él tuviera, para que también Máximo pudiera poner un poco más el hilo y poder también extenderse, porque ha sido muy interesante la reflexión y muy deseando bien. Ya de que se publique el máster, que se pueda publicar y lo podamos tener y lo podamos leer, Máximo. Porque ha sido muy interesante, con mucha razón y con mucha verdad lo que has compartido, ¿no? Cuando lo escucho al hermano que acaba de hacer toda esta exposición acerca de lo que pasa en España con el Evangelio, cosa que he podido de alguna manera en mis viajes conocer de primera mano, en algunos casos he escuchado justificar la falta de llegada al Evangelio de los españoles a partir de su fuente tradición católica. A mí me parece que eso es una pata nada más. Yo observo otra cosa. Correcto. Y no sé si el hermano que acaba de exponer me podría ayudar a entender esto, pero yo lo que observo, porque coincido con el hermano, que gran parte de las razones por las cuales la gente resiste el Evangelio se encuentra dentro de la iglesia. Yo lo que observo, y Antonio ha estado presente en una oportunidad que prediqué allí en Jerez de la Frontera, hablando de la unidad de la iglesia, yo creo que justamente la iglesia todavía no ha entendido lo que la iglesia es conforme los diseños de Dios, y por lo tanto el aire de competencia que se observa entre los siervos de Dios, entre los distintos ministerios, la diferencia o digamos la falta de coherencia entre un discurso que se da desde los púlpitos y una práctica evangélica suele ser uno de los problemas serios que hace que la gente lo resista. Es decir, me parece que, y esto no solo ocurre en España, ocurre en muchos lugares, la iglesia todavía no ha dado la medida. Para explicar lo que quiero decir, a ver si digo esto. Dos líneas paralelas no se tocan jamás. La única manera de que dos líneas paralelas lleguen a tocarse es que una de ellas se desvíe una milésima de grado y en un proceso largo finalmente llegan a tocarse confundiéndose en una sola. En las rutas modernas están las líneas blancas a los costados de la ruta preparadas de tal manera que cuando la rueda del coche uno pisa una de esas ruedas, hace un sonido, lo que se llama un resonador, para indicar que si superas esa línea blanca te vas al barranco y te puedes morir. Pues yo creo que la iglesia está justamente en un proceso de tener que corregir las paralelas y no arrimarse tanto a la banquina. Esto es lo que yo llamo la actitud moral y ética, que debe tener que ver con corrección. No estoy hablando de la santidad como normas y reglamentos, estoy hablando de la santidad como principios de vida, estoy hablando de la santidad como pautas del reino de Dios, como un estilo del reino de Dios. Entonces a mí me parece que un poco la falta de respuesta de la gente tiene que ver con que la iglesia no ha mostrado al Dios que predica. La iglesia todavía no ha dado muestras, y las muestras no tienen que ser solamente los milagros de sanidad y otro tipo de milagros que conocemos. Yo creo que la coherencia entre el discurso y la práctica todavía está lejos de concretarse. Un poco esto es lo que observo. Bueno, la iglesia, lo que es en España, es una iglesia que a partir más o menos de los años, de mediados de los años 90, comienza un proceso de paralización, diríamos, del estudio bíblico. Comienza anteriormente, porque un servidor se convirtió al Señor en el año 70,
ya llevo unos añillos, y yo recuerdo la cantidad y buen nivel de estudio bíblico que había en las iglesias, y cualquier creyente, usted lo ponía en un debate a ver quién sabe más versículos bíblicos, cómo los puede recitar, los puede memorizar. Y la mayoría de los creyentes tenía una memorización de versículos de la palabra muy rápido. Sencillamente otro era, vamos a abrir la Biblia y ahora, ¿dónde se encuentra esto? Y llévame allí, ¡boom! Y la persona abría la Biblia y te llevaba allí, y así. Bueno, a partir de mediados de los 90 ha comenzado un proceso de que tanto en el púlpito como fuera de él ha disminuido la profundización bíblica. Los mensajes se han hecho cada vez más predicaciones temáticas, como si fuera un manual de estos de autoayuda. Mira, hablemos un poquito de esto para que salgas y sepas cómo manejarte en cierta cosita. Y el siguiente mensaje pues es un poquito así, y es mensaje de autoayuda. Como en vez de comprarse un libro de autoayuda de cosas sociales, de la vida, del trabajo, de la familia, pues mira, la iglesia te está dando y se ha abandonado la predicación exegética. Ya aburre, esa predicación aburre. Ya es como decía un buen expositor, ¿no? La iglesia actualmente, y esto afecta a lo que usted está diciendo, hermano Bruno, la iglesia ya no es profunda bíblicamente, no tiene las cosas claras bíblicamente, y si no las tiene claras, no las puede vivir ni predicar claramente. Entonces, ¿qué ocurre? Que el creyente, cada vez más en España, es un creyente nominal. Entonces, un creyente que lo más que aguanta es un culto con música y anuncios y la palabra y tal de 2 horas. Y no le pida a usted más, no le exija más. Entonces, eso es la realidad. ¿Qué ocurre? Que el creyente termina ahí su relación con la iglesia semanalmente, mucho creyente. Y el creyente ya no responde a la llamada de hay que ir a evangelizar, ahí están los perdidos. Como que la iglesia ha perdido conciencia del estado del pecador. Sí, perdón, hermano, ¿y no le parece a usted también que ha ocurrido que el mensaje evangélico se ha contaminado con conceptos de ciertas ideologías humanistas que de alguna manera han contaminado el contenido profundo de la palabra de Dios, y a veces en los púlpitos se escuchan, como usted lo dijo recién, más mensajes de autoayuda que de doctrina de la palabra de Dios? Sí, esa es la realidad. Ahora, hay otro de los factores que he podido observar es que en España estamos tratando de llegar al español con metodologías extranjeras que funcionan en otros países, ¿vale? No, ¿por qué decir que no? Funcionan a lo mejor en otros países, pero no llegan, no conectan con el español. Pero en cambio la estamos repitiendo una y otra vez. ¿Por qué? Bueno, algunos me han dicho, bueno, si aquí no tenéis otra cosa, pues por lo menos lo que viene de fuera lo vamos a usar. Otros, no, es que lo que viene de fuera está bastante trabajado, y en otras ocasiones, no, es que de fuera nos pagan económicamente lo que vale montar la campaña. O sea, hemos montado aquí campañas que han costado $1 millón, $1 millón y más, pero que han costado $1 millón. Hemos estado 3 días alborotados en un lugar grande, emocionante. Hemos metido 5.000 personas, y de los 5.000 había 300 que no eran creyentes, claro, como mucho. Y cuando
llamábamos a la conversión, y yo he estado presente, llamábamos a la conversión, la gente que subía a la plataforma, yo directamente le preguntaba a algunos, ¿has aceptado a Cristo esta tarde, en este momento, en esta noche? Dice, no. Yo es que he sentido que de vez en cuando hay que renovar los votos con el Señor. O que quiero refrescar mi vida con el Señor. Entonces, pero aquí a la plataforma han llamado a la gente que entregaba su vida a Cristo. ¿Cómo es que ha subido? Porque tú has subido como si fueras uno que recibe a Cristo. En cambio, ahora me estás diciendo que has subido ahí a la plataforma porque quieres renovar tu vida espiritual con Dios. Bueno, hermanos, entonces tenemos esta situación, que estamos usando métodos extranjeros, pero no llegan, no conectan con el español. Estamos gastando mucho dinero y mucho tiempo. Sí, no solamente pasa en España, hermano, eso es lo que trataba de decir, es aquí, no es solamente que esto ocurre así en España. Aquí en Argentina, en la época que mencioné antes, cuando empezó todo el movimiento con lo que se llamó el movimiento de la unción, con Claudio Freyson y algunos más, y otros. no, hubo yo creo que hubo una visitación de Dios, no hay ninguna duda, no se puede negar eso, hubo una visitación de Dios. Sin embargo, eso produjo un acostumbramiento tal que cuando eso dejó de ser tan fuerte como al principio, o cuando entramos en una especie de acostumbramiento, nos quedamos con las manos vacías, porque durante todo ese tiempo no se predicó el Evangelio o no se enseñó el Evangelio tal cual el Evangelio es. Y entonces eso vino mezclado después con la doctrina de la prosperidad sin Dios, otros movimientos que te mostraban el éxito fundamentado en patrones ideológicos totalmente distintos de lo que la palabra de Dios dice, etcétera, etcétera. Entonces, a nosotros nos pasó aquí en Argentina, y creo que percibí en alguna de mis visitas a España que así también pasó, que la manera de mostrar que estábamos en el camino de Dios era mostrar cierto éxito, entre comillas, que confirmaba como que Dios estaba avalándonos en nuestra forma de vida. Entonces, lo que digo, para no quedarme mirando hacia el pasado solamente haciendo diagnósticos, sino mirando hacia el futuro, fundamentado en la palabra de Dios, a mí me impresiona cómo empieza el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, diciéndoles, estoy escribiendo para refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente conforme recibimos la palabra a través de los profetas, a través del Señor Jesucristo y sus santos apóstoles. Es decir, es como que hay un llamado de Dios a volver a las bases bíblicas en todos los aspectos, tanto en el sentido de la vida cristiana como en la expresión del propósito de Dios a través de la iglesia. Y me parece que eso es más global que nacional. Yo observo esto en distintos lugares de la tierra, donde hablando con distintos pastores de distintos lugares, observo que hay un análisis, un diagnóstico similar al que estamos haciendo aquí. Por eso digo, me parece que la iglesia está en un momento especial. Dios está haciendo lo que nos mandó a hacer a nosotros. ¿Por qué? Porque usted que tiene experiencia en misiones, no sé si coincidirá conmigo, por lo menos por el problema que nosotros hemos observado con las misiones desde aquí de Argentina, han salido muchos misioneros a distintos países del mundo, se invirtió muchísimo dinero, muchos de ellos volvieron frustrados y otros tantos quedaron en el campo sin poder concretar absolutamente nada, y notamos que la obra no se hizo. Y en este momento, por eso yo hablaba de un avivamiento viral, en el sentido de que hoy el Evangelio está siendo escuchado por todos lados, sin tantos recursos y disponiendo de las redes sociales que nos han permitido penetrar con el Evangelio en los rincones más desconocidos de la tierra.
Y no estoy diciendo que nos tenemos que quedar solamente con eso. Yo creo que todos queremos volver a los templos, que todos queremos volver a usar lo que Dios nos dio. Sin embargo, tampoco debemos perder lo que Dios nos está dando en este momento. Soy muy desprolijo en el análisis, pero les confieso que es lo que me está pasando en este tiempo, tratando de entender el mensaje que Dios le quiere dar a la iglesia en medio de esta pandemia. Miguel, ¿tú nos puedes comentar algo? Bueno, es que se está haciendo una reflexión muy buena, ¿no? Muy buena. Yo creo que se está haciendo un análisis bastante interesante, ¿no? Y pues bueno, lo que hemos estado un poco compartiendo, ¿no? Son muchos los hilos que tenemos ahí, ¿no? Para concretar, pero yo creo que hay algo, y es que es cierto, ¿no? Y lo hemos visto en estos meses, Antonio, dando gracias a tu programa, a Ventana Evangélica. Yo tengo noticias, ¿no? de personas que se han convertido, ¿no? A través de las redes sociales, de lo que se está predicando. Yo creo que el Espíritu Santo mueve y él hace la obra, ¿no? Pero realmente es un tema muy interesante. Me gusta mucho lo que ha compartido nuestro hermano Máximo yo como pastor, porque me toca como pastor el trabajo, las inquietudes, la responsabilidad, ¿no? Y ver que muchas veces no se recoge ese fruto, ¿no? que uno espera, ¿no? Y son pocos los resultados, ¿no? Y cómo se ve la iglesia, ¿no? Y cómo se ve el estado de la iglesia, ¿no? Y hay resistencias, ¿no? Y aquí en España tenemos resistencias culturales, filosóficas, etcétera, ¿no? Pero hay una resistencia ideológica que yo creo muy importante aquí en España, y es en estos últimos años, ¿no? Vemos de que nosotros cuando nos convertíamos, yo me convertí a finales de los años 80, éramos de una generación que todavía respetábamos las canas. Hoy en día hay ideas y formas de vivir que ya, pues no se respetan, ¿no? Y hay cuestiones culturales, ideológicas, que están metidas hoy en la sociedad española, ¿no? En la sociedad española. Y eso son situaciones que, claro, que se llevan a la iglesia. Sí. Y la iglesia está siendo contaminada por todo eso. Sí. Por todo eso. Está siendo contaminada por todo eso, por situaciones ideológicas, ¿no? Me ha gustado mucho la reflexión por el tema, porque yo hago mucho hincapié en el tema del estudio bíblico, ¿no? De profundizar en las escrituras, ¿no? Y los pastores muchas veces caemos en el error del temor, ¿no? Porque, bueno, es que si el estudio bíblico vienen 2, me quedo con 4, ¿no? Y estamos ahí siempre pendientes a que hemos caído en el error de que el éxito es tener mucha gente, ¿no? Y yo creo que estamos haciendo algunas cosas, que estamos cometiendo errores. Tú como yo, Antonio, que nos hemos criado en el mismo sitio, nosotros nos convertíamos y estábamos pendientes al devocional, al bautismo, a los discipulados, nos convertíamos y ya estábamos en la calle predicando el evangelio, un fuego interior en el corazón, algo tremendo. Sí. No sé, hay veces que, bueno, con perdón y reconociendo la situación del Espíritu Santo, hay conversiones que tú dices, bueno, hay conversión, no hay conversión. ¿Qué es lo que ocurre, no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sí, conversiones, gracias a Dios, aunque sea a goteo, modo goteo, está pasando. Ahora, también los creyentes están en un estado en el cual se han convertido, y eso ahí a lo mejor cada sector tiene que examinar, quiero decir, los pastores, los líderes tienen que examinar su parte, tenemos que examinar nuestra parte y la iglesia la otra. Pero hay una situación se ha ido creando un estado como de el creyente espectador.
Así es. El culto es un espectáculo y el creyente viene como espectador. Termina el espectáculo y se vuelve a casa, sencillamente. Entonces, no, o sea, la gente no va al circo y están pensando, ahora me van a dar trabajo cuando termine de ver la función. Me van a dar trabajo. O yo voy a ver un programa de televisión y el resultado es que me van a poner a trabajar. No, no. Tú vas a disfrutar como turista, tú vas a un hotel y te hospedas allí y vas a descansar. Tú no vas a que en el hotel te hablen de trabajo. Tú vas a descansar, relajarte, ¿no? Entonces tú vas a la iglesia pues a relajarte y tú no quieres que te digan, no, pues el lunes, el miércoles nos reunimos otra vez aquí para orar por este barrio, por este pueblo, por estas familias que están necesitadas y que vamos a ir a ellas. No, 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 oiga, yo he venido aquí como a un espectáculo. Entonces el creyente se está comportando como un espectador, nada más. Y eso está creando mucha dificultad para que la iglesia avance, para que el reino de los cielos avance, para que se ganen almas. Entonces yo ya soy salvo y ya está, que yo no, como mucho, pues mira, confórmate, diríamos, algunos podrían decirnos, confórmate, pastor, con que vengo el domingo y confórmate con que echo un poco de dinero en las ofrendas. Cierto, cierto. Confórmate, ¿qué más pides? Y eso no es la iglesia. Yo cuando leo, y ha sido uno de los textos bíblicos que ha fundamentado mucho la pasión en mi vida por testificar y por ayudar a que otros se conviertan, ha sido Romanos 12, cuando dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes, sirviendo al Señor. Y yo digo, el evangelio, llegar el evangelio a la gente requiere, en lo que requiere diligencia, eso requiere diligencia. Eso requiere pasión, eso requiere entrega. Y Pablo dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Ese texto siempre ha estado presente en mi vida y me ha refrescado, me ha impulsado otra vez, Máximo, no te duermas, vamos, eso, que esto dice aquí el texto, en lo que requiere diligencia, no perezoso. Señor, ayúdame, yo no quiero mostrar pereza para con las cosas tuyas, pero esta situación está ahí. Bueno, hay que enseñar Biblia, porque la Biblia es la que realmente, por un lado, al pecador lo transforma la Biblia. Y al creyente lo transforma el estudio de la Biblia. Y eso hará que el creyente que conoce la Biblia, se le enseña la Biblia, lo que es la voluntad de Dios, lo que es el plan de Dios, lo que Dios ha diseñado, al que se le enseña, ese va a practicar. Y si no practica, ese va a saber que está metiéndose en un problema muy serio con Dios. El que no hace lo bueno, le es pecado, dice. Al que conoce, sabe, y no hace lo bueno, le es pecado. Entonces, el creyente debe ser bien instruido. Y el creyente bien instruido responde. Pero el creyente instruido que no responda tiene un problema muy grave con Dios. Y Dios no va a ser flojo en esto, Dios va a ser duro en esto. Muy duro con la iglesia. Me vais a permitir, estamos hablando sobre la iglesia frente al tiempo que estamos viviendo. Yo creo que, digo por avanzar un poco más, yo estoy encantado, de verdad, y más con estos dos, bueno, evidentemente con estos dos veteranos, ¿no? del Señor, ¿no? Porque son hermanos, como bien decía Miguel, son hombres ya con canas, son hombres ya muy experimentados en evangelio y encantados, de verdad. Estamos hablando de la iglesia frente al tiempo que estamos viviendo. Y en relación a, yo creo que hemos enfocado mucho los problemas internos de la iglesia, ¿no? Y estamos de acuerdo que la iglesia, ¿no? Hay esa falta de lo que hemos visto un poco hasta ahora, es que la iglesia, bueno, parece que es un espectáculo, esa falta de compromiso también del creyente, ¿no? El énfasis o el poco énfasis, ¿no? En la predicación exegética o expositiva, ¿no? De los pastores, ¿no? Sino que estamos viendo que son cultos más bien light. Y bueno, vemos que
hay una decadencia interna, ¿no? Y es uno de los grandes problemas de la Iglesia actualmente, ¿no? Pero me gustaría un poco que avancemos un poco más y que veamos también, ¿no?, qué podemos aportar hacia los ataques externos, ¿no? Porque hemos visto de los problemas internos, que son los eclesiales, pero problemas externos, ¿no? ¿Qué nos está atacando a la Iglesia? ¿Hacia qué frente nos viene por delante, ¿no? Me gustaría un poco avanzar también en este aspecto, ¿no? Porque uno de los escritos que nos mandó, en el escrito que nos mandó nuestro hermano Bruno, ¿no? Él nos hablaba de que las potestades, de que el adversario, por así decirlo, lo que sí está utilizando son las autoridades gubernamentales que van contra de la Iglesia. Eso me parece que escribía nuestro hermano Bruno, ¿no, mi hermano, por favor? Sí, supongo que también pasa en otros lugares del mundo. Hablo por Argentina porque es donde estoy, lo estoy viendo. Aquí ha habido, aunque en Argentina tuvimos una experiencia muy, muy particular hace 2 años atrás, cuando el gobierno intentó aprobar la ley del aborto. La Iglesia argentina se movilizó de una manera impresionante, donde se dejaron de lado los carteles denominacionales y nos mezclamos en un solo pueblo, convocados en plena ciudad de Buenos Aires, donde nos reunimos más de 600.000 personas para decir no al aborto, en una convocatoria que fue un impacto social en varios aspectos. Las mismas autoridades de la ciudad terminaron convocando que era imposible creer que había habido la cantidad de gente que hubo, y terminada la reunión se terminó en absoluto orden y con la ciudad limpia, porque estaba organizada de tal manera que no quedó ni un papel tirado en la calle. Eso siguió, ocurrió el día 4 de agosto, y el día 8 de agosto, 4 días después, en el Congreso de la Nación, el Senado de la Nación trató la ley del aborto y fue rechazado, no se aprobó, sencillamente por una manifestación poderosa del pueblo de Dios. El tema es que nosotros tenemos la tendencia, en esa oportunidad reaccionamos a tiempo, pero tenemos la tendencia a quedarnos dormidos en los laureles con lo que conseguimos, pero con ciertas dificultades para seguir con acciones prácticas hacia adelante. Entonces, todo eso nos metió en una desprolijidad muy significativa, en el sentido de que hubo muchos hermanos, aún pastores, que se involucraron políticamente, descuidando el púlpito, descuidando la enseñanza de la palabra de Dios, descuidando la atención de la iglesia, y por el otro lado, otros ingredientes en el medio que sería largo de comentar. Pero entonces, vuelvo a decir, no me quiero quedar en el diagnóstico, me importa mirar hacia adelante, porque a todo eso tendría que agregarle algo de lo que el hermano recién comentó hace un momento, que tiene que ver con, perdón, porque quiero ser muy respetuoso de la iglesia y no quiero usar términos inconvenientes, pero yo entiendo que en algún momento, y quizás muchos hemos pecado en ese sentido, más que un culto de adoración a Dios, hemos montado un show en el que nos hemos solazado y hemos disfrutado de cierto espectáculo, pero carente de un contenido bíblico, espiritual y divino. Entonces, mirando hacia adelante, creo que ahí está lo que a mí Dios me llama la atención. Creo que tenemos que corregir, creo que tenemos que volver a poner el énfasis en la palabra de Dios, en la genuinidad del Evangelio, en un Evangelio sin tranzas, en un Evangelio absolutamente bíblico. Quizás, como lo decía recién el hermano, retomando el estudio serio y sistemático de la palabra de Dios y encarando la gran comisión que hemos recibido de parte del Señor de manera seria y responsable. Y en ese sentido tengo que decir que soy optimista, porque a mí me parece que este parate que se ha producido por esta pandemia, Dios lo está usando para bien de la Iglesia de Cristo. Entonces, en síntesis, mirando hacia adelante, yo veo
que viene una iglesia nueva, una iglesia distinta, una iglesia bíblica, una iglesia coherente entre su discurso y su acción. Una iglesia que, por supuesto, se mete en todos los ámbitos de la sociedad. Yo cuando miro la iglesia, el libro de los Hechos de los Apóstoles, no encuentro gente encerrada en un templo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se encuentra un pueblo que se movía, que era todo un problema para los gobiernos. Yo leo Hechos capítulo 12 y me encuentro con un Herodes temblando, no por Jacobo que lo mató y Pedro que lo metió preso, sino por una iglesia que, moviéndose de la manera que se movía y mostrando un evangelio de poder, terminó manifestando un gobierno que estaba por sobre el gobierno de Herodes. Eso fue lo que lo convulsionó a él. Entonces creo que viene ese tiempo para la iglesia, y creo que Dios está trabajando primero con nosotros, con los pastores, y segundo con el resto de la iglesia. Me parece que desde esa perspectiva soy optimista, porque creo que lo que está ocurriendo, Dios está usando la pandemia para bien de la iglesia. En este tiempo, leyendo algunas partes de la historia de España, en este caso del tiempo de la Guerra Civil, porque conocer a España a fondo, en cómo es la ideología que sustenta el concepto de España, uno aprende cosas, y una de las cosas que me recordó era el único grupo que le hizo frente y no fue expulsado de España cuando la Guerra Civil y en el periodo de Franco fueron los protestantes, los evangélicos. Se fueron los socialistas, se fueron los anarquistas, se fueron otros grupos, se fueron todos los misioneros que había en España en ese tiempo. Y el único grupo que permaneció y que no fue capaz de echar Franco, diríamos, erradicarlos, aunque lo intentó cerrando los lugares de culto, fueron los evangélicos. Ahora, ¿cuál era una razón de por qué los evangélicos fueron tan resistentes a un gobierno tan duro y a una dictadura tan dura como la de Franco? Era una iglesia evangélica, no era grande, era pequeña. Se calcula más o menos que en los años de la guerra había en España entre 30 y 35.000 creyentes. Pero era una iglesia pequeña, pero muy fuerte bíblicamente, muy agarrada a Dios, a la Biblia, muy fuerte. Entonces, hoy en día, como está diciendo el hermano Bruno, vamos a mirar al presente. Vamos a mirar al presente. La iglesia no fue barrida por la dictadura de Franco, pero la iglesia ahora, con las leyes de LGTBI y otras leyes duras, y el laicismo tan duro que hay en el propio gobierno, en este caso que tenemos ahora mismo, todo el ambiente laicista, ateo, agnóstico que hay en España, lo único que va a hacer que la Iglesia Evangélica actual de España, que somos aproximadamente 500.000, no sea barrida, será si es fuerte otra vez en la Biblia. Es fuerte en la Biblia y hace su parte ayudando en la sociedad. Hace su parte, porque a eso también somos llamados. Aunque no es el number one, no es el número uno de nuestra tarea. Nuestra tarea número uno es transmitir el Evangelio y trabajar de tal manera que ganemos almas. Ese es el factor uno, primero. Pero también está el ser solidarios y mostrar el amor de Dios al necesitado. Pero si no vamos a ser barridos es porque nos convirtamos de nuevo en una iglesia muy fundamentada en la palabra, muy fuerte en la Biblia,
Porque como no estemos fuertes en la Biblia, nos sacan de la cancha, hermanos. ¿Por qué? Porque mirad, obras sociales las hacen también la Iglesia Católica con Cáritas y con otros. Hay montones de asociaciones que no son ni católicas ni de nada y hacen obra social, igual que nosotros. Entonces, ¿qué hacemos de más nosotros en esta tierra, de España, por ejemplo, o de cualquier parte, de una Argentina? ¿Qué hacemos de más haciendo solamente lo que hacen los que no creen en Dios? Lo que nosotros tenemos que hacer de más es lo que ellos no pueden hacer, lo que ellos no saben hacer, lo que ellos, como dice Pablo, como no tienen el Espíritu de Dios, ni entienden, ni saben, ni nada. Pero nosotros que tenemos la palabra y el Espíritu Santo con nosotros, tenemos algo que la sociedad necesita y que nadie más puede hacer. La Iglesia que se vuelve, diríamos, como hemos dicho, espectadora, que se vuelve turista, que va de turismo al culto los domingos, va como de turismo al culto. Esa iglesia va a ser barrida si no es fuerte bíblicamente. Y no seremos pertinentes, no seremos impactantes y atractivos a la sociedad moderna actual. No seremos atractivos solamente porque repartimos ropa, comida y echamos y vamos a consolar a alguien. No seremos ni siquiera temida. Porque la iglesia que está en Cristo, que está fuerte en la Biblia, hasta llega a ser temida. No solamente admirada, sino incluso temida. Y la iglesia hoy en día, tal como la estoy viendo, no tiene un perfil de que sea muy respetada por su mensaje bíblico, ni mucho menos temida. Se está comportando vamos a repartir comida y estamos repartiendo y eso hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Pero la otra parte no puede faltar, porque entonces, si no, somos uno más, una ONG más repartiendo cajas de comida y cosas. Y yo no quiero ser eso. Y yo no creo que Dios quiere que la iglesia sea solamente eso. Yo creo que el Señor quiere que la iglesia dé su mensaje, su pan de vida. Su pan de vida. Y para que uno dé pan de vida, tiene que tener el pan de vida con uno mismo. Aquí primeramente, y luego también en el corazón y en la mente. Yo, si me permitéis, hermano, hay un texto que me ha impactado estos días. Y es Romanos 8:38. Y Pablo dice, por lo cual estoy seguro. Y esa palabra, por lo cual estoy seguro. Y yo digo, bueno, estamos ahora mismo en un ambiente a nivel mundial que nadie tiene seguro nada. Ni el trabajo, ni que vas a seguir con la familia que tienes, ni que vas a tener la salud que has tenido hasta ahora, ni que no te vas a morir en cualquier momento. Nada. La gente ahora se da cuenta que no tiene seguro nada. No tiene seguro nada. Vale. Y Pablo viene y dice, por lo cual estoy seguro. Y entonces continúa, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente. ¿Qué es lo presente? Lo que estamos viviendo, este es nuestro presente ahora, ¿no? Ni lo presente ni lo porvenir. Nos hablan, y algunos hermanos están hablando con base bíblica, de que vienen cosas peores. Y ya lo advirtió el Señor Jesús, Mateo 24. Vendrán cosas mucho más grandes, más duras. Dice, ni lo presente, vale, el COVID. Ni lo futuro, pues, COVID al cuadrado. A lo mejor viene COVID al cuadrado. Dice, ni lo presente ni lo bien, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Ah, un virus, el COVID, eso es creación de Dios. Pues ninguna cosa creada, ningún virus creado nos podrá separar del amor de Dios. Y Pablo dice, yo estoy seguro de eso. Entonces, la Iglesia tiene que
beber de la Escritura, para tener seguridad. Pablo, para poder decir esto, Pablo tenía el corazón lleno del Antiguo Testamento. Pablo conocía bastante cómo era el carácter de Dios. Conocía bastante de lo que Dios ha prometido y de la cubierta que Dios ha puesto sobre la Iglesia, sobre los creyentes. Dios ha puesto una cubierta impenetrable para Satanás y para todos estos bichos que nos rodean. Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente y tal, ni ambientes espirituales de maldad, nada. Dios ha puesto una cubierta como si fuera de acero sobre nosotros, o de bronce. Y por eso Él puede decir, estoy seguro. Y yo digo, ay Señor, gracias. Aquí hay un mensaje que me anima y que venga lo que venga, yo pueda decir como el apóstol, por lo cual estoy seguro. Yo estoy seguro, hermano. Qué bueno, de verdad, qué bueno. Sigue. Yo creo que más que nunca, ¿no? El consejo que el apóstol Pablo nos da precisamente en la carta de Efesios, ¿no? Ante todo lo que se avecina, lo que nos dice, está pues, y una vez más, ¿no? Hablando de este tema, ¿no? Está pues firme, lo que la palabra nos habla, que seamos firmes, hombres firmes en la palabra, hombres con conocimiento, hombres afirmados profundamente en la palabra de nuestro Dios. Dice, ceñidos vuestros lomos como con la verdad. Y es el texto que ha puesto el hermano. Exacto. Bruno. Por eso digo, ¿no? Sí, que afirmarnos cada vez más y en la palabra, ¿no? Y porque si no, pues hay un peligro también que la palabra nos habla, ¿no? Las influencias que de bien del laicismo o bien de corrientes de no sana doctrina, porque la palabra nos habla, ¿no? De esa apostasía, ¿no? El apartarnos de la verdad. Sí. Yo creo que ese también es un problema, ¿no? El aceptar doctrinas que pueden rozar aquellas cosas. Bueno, ya estamos viendo, ¿no? Cómo iglesias evangélicas están haciendo cosas, por ejemplo, el casamiento, ¿no? Entre hombres, apoyar cierto tipo de cosas que no son conformes a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, el ataque es voraz. El ataque contra la iglesia es voraz a todos los niveles, ¿no? Y yo creo, bueno, que no se avecina, ¿no? Como estáis comentando, ¿no? No es cuestión es lo que nos dice la palabra, ¿no? No es cuestión de ser realistas y lo que nos dice la palabra, ¿no? El ataque, las tinieblas van avanzando, ¿no? Y cuando yo estaba estudiando, ¿no? Y cuando nuestro hermano nos hablaba de este espíritu que viene de destrucción contra la iglesia, a mi mente venía el espíritu de Amalek. El espíritu de Amalek que siempre va a atacar al pueblo de Dios, que ataca a los más débiles, que ataca a la retaguardia, y por eso contra el espíritu de Amalek, la palabra lo podíamos ver, ¿no? Aquellos que se pusieron al frente fueron los varones de Dios, hombres de Dios que tienen que estar al frente de la iglesia, ¿no? Para luchar y batallar contra ese espíritu de Amalek que viene muy fuerte contra la iglesia, ¿no? Necesitamos ser hombres llenos de la palabra y sobre todo hombres llenos del Espíritu Santo, ¿no? Convencidos, ¿no? Y con las ideas muy claras, ¿no? Porque si no, no vamos a pagar. Yo creo que tenemos que estar dispuestos a pagar un precio alto. Sí, sí. Tenemos que estar dispuestos, ¿no? Sí. Como el Señor decía en aquel tiempo, y hoy también lo dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién está dispuesto en estos tiempos? Porque no es nada agradable lo que vemos en el horizonte. En el horizonte no, yo creo que ya está en lo alto. Sí. Contra la iglesia del Señor. En fin, comentar esto, ¿no? Si alguno quiere comentar algo. Quisiera agregar a lo que comentó el hermano antes acerca de ese texto de Romanos, esto que presentó el hermano como lo que Dios ha puesto sobre la iglesia para cubrirnos. Yo lo encuentro, y no es para confrontar, es para sumar lo que justamente menciona el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Efesios.
donde habla de toda la armadura de Dios. Eso es lo que entiendo yo que protege y cuida a la iglesia. Correcto. Pero hago este comentario siguiente. Imagínense, aquí somos 4 hermanos reflexionando sobre el asunto y cada uno de nosotros tiene palabra y puede sumar a lo que sería un análisis más completo. Esto me lleva a mí a pensar que una deuda que nosotros tenemos y algo que tenemos que encarar hacia adelante es justamente hacer estos foros de reflexión y de encuentro entre los pastores para consensuar lo que tiene, cómo sigue la Iglesia de Cristo hacia adelante. A mí me parece que esto es riquísimo, que ayuda, que nos enseña a ver, porque yo veo una parte, otro hermano ve otra parte. Creo que en la sumatoria de lo que todos estamos viendo en este tiempo podemos sacar una verdad más acabada y completa. Entonces, mirando hacia adelante, una vez más digo, yo aliento a que entre los pastores haya este tipo de encuentros, quizás con más pastores, reflexionando, por supuesto, bien organizados para que esto pueda tener una buena conclusión, pero me parece que este tipo de cosas es absolutamente saludable mirando la Iglesia de Cristo hacia adelante. Muy de acuerdo, hermano, con esto, porque hemos vivido bastantes años, cada uno en nuestra parcela denominacional o local, y un poquito de relación con los pastores, los ministros de la zona, pero relación con los de Andalucía, con los de León, ninguna relación, o con Galicia, muy poco, con Huesca. Pero debido a esta situación se está dando lo que usted dice. Nos estamos encontrando en foros donde hay ministros de cualquier parte de España, en este caso. En cualquier parte de España estamos escuchándonos unos a otros. Estamos acercándonos. Se están rompiendo en este sentido barreras que han permanecido muy duras, muy firmes durante mucho tiempo. Y esto sería una de las bendiciones que está trayendo este tiempo. Recuerdo el otro día, estaba recordando que cuando el Imperio Romano empezó a trabajar para crear vías de comunicación, carreteras, pues estaba invirtiendo mucho dinero en eso y mucho trabajo. Y bueno, seguramente muchos dirían, bueno, si nosotros estamos aquí con las cabras, con nuestras ovejas, nuestras vacas, sembrar nuestras cositas, ¿qué necesidad tenemos nosotros de una carretera con lo que eso cuesta desde Palestina hasta Roma? Eso es una barbaridad de dinero, pero ¿qué hacen esta gente? Están locos. Sin embargo, luego esa carretera fue usada para comunicar el Evangelio, para trasladarse más cómodamente, podríamos decir, de una zona a otra, y ir de Damasco hasta Siria y caminar por todo Antioquía y por todos los sitios. Entonces, en este momento, aún el mundo no creyente ha construido carreteras, que es el Internet, carreteras nuevas, que no todas las carreteras son santas, ni las carreteras antiguas eran santas, porque también en las carreteras antiguas que el Imperio Romano se apostaban mujeres para ofrecer prostitución, porque claro, por una carretera caminaban gente. Entonces digo, oye, aquí tenemos clientela, vamos a servirle. Se empezaron a crear las cantinas, los bares, las casas de comida en las carreteras. Y así ha pasado hoy en día. El Internet está perverso, pero también tiene cosas que son de ayuda. Está perverso y a la vez son de ayuda. Nos está permitiendo. La cosa es que algunos a lo mejor hemos llegado un poquito tarde a conectarnos a la carretera nueva. Y nos puede pasar lo que dice el texto de Mateo 9. Mateo 9 dice, ¿acaso pueden, dice en el 16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del viejo y se hace
peor la ruptura. Bueno, pues el paño nuevo puede ser en este momento, para muchos que hemos llegado un poquito tarde a conectarnos con las redes, el paño nuevo puede ser el que ahora tengamos los cultos vía internet los domingos. Eso es el paño nuevo, pero en vestido viejo. Vestido viejo puedo ser yo también, que tengo 70 años. Vestido viejo puede ser el tipo de congregación que hemos venido teniendo. Una congregación que muchos de ellos no ni tenían conexión con internet, todo era presencial, y a lo mejor algunos pastores o líderes en este tiempo se van a quedar descolgados, porque para ellos es poner un paño nuevo en un vestido viejo. Entonces necesitamos poner mucha atención a que el Señor está levantando jóvenes, hombres y mujeres nuevos, y ellos sí conocen la carretera actual, que es Internet. La manejan muy bien. Y es llamativo que, por ejemplo, hace solamente 5 meses, había muchos líderes que algunos jóvenes, chicos y chicas, de 18 años, 20 años, hasta de 16 años, no le dirían, oye, ven y tú trabajas aquí en el ministerio conmigo. No se lo dirían. Pero ¿qué ha pasado? Que como muchos pastores no tienen o muy poca idea de cómo manejar una plataforma Zoom, de cómo tener lo que tenemos nosotros ahora mismo, ha cogido y ha llamado a ese joven, a ese chico o chica de 18 o de 25 años, oye, ayúdanos a montar el culto de cada domingo. Entonces Dios está incorporando a los jóvenes de una manera que no lo hubiéramos hecho si no hubiera aparecido la crisis. Y yo digo, gloria a Dios. Amén. En ese sentido, gloria a Dios por la crisis. Porque está entrando en la iglesia, en el trabajo de la iglesia, están entrando una generación nueva que conoce la carretera nueva, la autovía esta que tenemos, la conoce. Y muchos de nosotros, y yo lo he dicho antes, yo con 70 años, estoy flojito en esto, ¿eh? Muchas veces tengo que llamar a mi hija, Abigail, y decirle a Abigail, ven para acá, échame una mano, porque es que no soy capaz de conectarme con Antonio Bonilla. Que no soy capaz de conectarme. Y ella, ¿te acuerdas, Antonio? Sí. Ella me ayudó a solucionar el problema. Entonces, ellos conocen la carretera nueva y tenemos que dar muchas gracias a Dios porque esta crisis está levantando una generación de ayudantes y de plantadores y de evangelistas y de gente nueva en la iglesia. La está levantando, gloria a Dios. Ahora, hermano, yo quiero agregar a lo que usted está diciendo que en ese texto de Mateo, donde se habla del vestido nuevo, de los paños, el remiendo en paño en un vestido viejo lo rompería, Sí. y donde se habla de los odres, tampoco se habla de desechar el vestido viejo ni los odres viejos. Sí. Quiero decir con esto que a mí me parece que la gran oportunidad tiene que ver con usar a los jóvenes al recorrer esta ruta nueva de las redes sociales, pero con el fundamento bíblico que le puede poner justamente la gente que calza el vestido viejo, porque justamente lo que tenemos que evitar es que se pierda lo que estaba edificado sobre la palabra. Y a mí me parece que no se trata de reemplazar, se trata de en todo caso complementar, entendiendo no que nosotros ya pasamos de moda, sino que lo que tenemos para aportar, complementarlo y sumarlo a lo que los jóvenes tienen para ofrecernos y poder hacer una iglesia más efectiva y activa, dinámica, con una mayor llegada. Sí, bien, de acuerdo, 100%. Sí. Mis hermanos, llevamos ya 1 hora y media. Sí, y yo tengo aquí un compañero que viene ahora mismo para terminarme un asunto de unas imágenes de mi tesis y ya acaba de llegar, pero cuando vosotros digáis hacemos el cierre, o si no yo salgo de... No, yo creo que ya llevamos un tiempo prudente ya, yo creo que está bien.
y ya Dios mediante, porque ahora también llega Dios mediante después del verano, pues mi hermano Máximo y mi hermano José Bruno y tanto a Miguel. Miguel es un colaborador. Está Miguel, ahí cerca. Pero que es de la casa. Exacto. Si el Señor quiere, Dios mediante, nos volveremos a ver para ver cómo va todo esto después del verano. Y porque ahora, un poco, como bien sabéis, ¿no? Las personas un poco se dispersan y demás, y no hay tanta atención para todo. Y me gustaría terminar, ¿no? Con unas últimas palabras de cada uno de vosotros, por favor. Unas últimas palabras que queráis decir. Pues yo quiero hacer una oración. Pues entonces, yo quiero orar. Entonces, si me lo permitís. Sí, Máximo, hermano, te dejamos para lo último, ¿vale? Bueno, vale. Te dejamos para ti, nuestro hermano Miguel o nuestro hermano Bruno, por favor. Sí, simplemente agradecer el espacio. A mí vuelvo a decir, yo vengo aquí a participar con ustedes porque considero que son gente con esa capacidad de reflexión que se ha mostrado en esta mañana y yo no traigo la última palabra, sencillamente presento lo que veo y lo quiero chequear a la luz de lo que ustedes presentan. Y a mí esto me parece que es riquísimo, que vale la pena hacerlo, que nos edifica a todos y que estamos caminando en un sendero que va a beneficiar finalmente a la Iglesia. Esa es mi expectativa, de manera que simplemente agradecer la posibilidad de participar y hacerlo de esta manera. Miguel. Amén. Yo también dar las gracias a ti, Antonio, y evidentemente a José y a Máximo por estar aquí, que ha sido de bendición y edificación. Y sí, en 20 segundos yo quiero recordar un texto que durante lo que hemos estado hablando el Espíritu ha puesto en mi corazón, y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, dijo en 2 Corintios, capítulo 10, lo siguiente, dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo que quiero decir con esto, y concluyendo un poquito, hermanos, de que evidentemente dando lugar a que nuestra principal arma es la palabra de Dios, algo espiritual, la poderosa palabra de Dios, y que la Iglesia tiene que ser bíblica, tiene que ser enseñada, tiene que crecer en la sabiduría, en la comprensión de la palabra de Dios, ¿no? Porque la palabra de Dios, como también recuerda el apóstol Pablo en 2 Timoteo, capítulo 3, texto que todos conocemos, la palabra de Dios es la que instruye al hombre, la que enseña al hombre para todo, para todo. Y como bien decíamos antes, vamos con libros de y los pastores tenemos que ir con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es suficiente, más que suficiente para toda la vida del ser humano. Tiene todos los consejos para la vida del ser humano. Y lo que tenemos que llevar a cabo es lo que todos concluimos, y es que la Iglesia del Señor en estos tiempos se tiene que levantar y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si el hombre ganare todos los reinos y todas las cosas materiales, pero perdiera su alma, ¿qué recompensa tendría? Es más importante el alma que todos los bienes. Y para eso, la predicación del Evangelio y la conquista de Cristo en los corazones. Amén, amén. Hermano Máximo, hay una persona que me escribe por el WhatsApp que me pregunta de qué congregación y de qué ciudad es usted. Bueno, yo estoy de la ciudad de Tomares. Tomares es una ciudad de casi unos 30.000 habitantes aquí a la orilla de Sevilla. Está solamente 8 kilómetros de Sevilla. Ajá. Tomares, Sevilla. Y es una iglesia de corte bautista. De corte bautista. Tenemos un consejo de ancianos y somos 3 los pastores que estamos ahí. Dos son extranjeros, uno es norteamericano, el otro es cubano, y yo, que soy español, como se suele decir, de pura cepa. Yo soy extremeño, de la costa La Bellota,
Yeah. De la costa a la bellota. Pues nada, yo creo que ha sido contestada la pregunta a un hermano que me preguntaba, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues oramos. Sí, Miguel, mi hermano Bruno y Máximo, gracias de corazón, gracias por aportar todo lo bueno que Dios derrama en vuestros corazones. Pues nos despedimos con la oración de nuestro hermano Máximo, por favor. Vale, Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por habernos salvado. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por tu obra en la cruz. Te damos gracias por el plan que tienes de tanto amor por las personas, porque en tu corazón, Señor, está lleno de amor por el pecador. Y, Señor, quieres salvarlo y quieres contar con nosotros. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a ser fieles, a ser leales a ti, Señor, a no defraudarte, Señor, a ser apasionados contigo, Señor, en tu obra, en el plan que tú tienes. Ayúdanos hasta que nos llames, Señor, ayúdanos a mantenernos así, llenos de amor por ti y por lo que tú, Señor, has diseñado para la humanidad, que es la salvación a través de la sangre de Jesucristo. En el nombre de Jesús pedimos esta ayuda. Amén. En el nombre de Jesús, amén. 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 Un abrazo y que Dios os bendiga. Mucho gusto de conocerte, José Bruno. Ya a Miguel sí lo conozco, pero mucho gusto, José. Dios te bendiga. Gracias, igualmente, hermano. Un gusto. Por Dios. Dios los bendiga. Gracias.